Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar hoy con nosotras un lunes más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio Manifestando el Fruto del Espíritu Santo y con la primera parte o serie que hemos decidido abordar, que es el tema del amor, ¿cierto? En la reunión pasada estuvimos compartiendo un poquito acerca del verdadero amor y el día de hoy la idea es abordar más específicamente el amor a Dios. Hoy nos van a estar acompañando en la enseñanza Dianita y Brigitte. Esperamos que realmente sea un tiempo de mucho gozo, de mucho aprendizaje y edificación para todas las que estamos aquí y para también aquellas que van a ver próximamente la grabación. Adelante, chicas. Joder, buenas noches a todas nuevamente. Espero que se encuentren bien, así como lo dice Gaby y las que van a ver la grabación también. Gaby, porfa, pasa. El día de hoy les estaremos compartiendo Diana Sarmiento y mi persona Brigitte Muñoz. Y estaremos estudiando sobre el amor hacia Dios, el amor a Dios como un mandato, cómo debemos amarle, cómo Dios pide que le amemos y varios ejemplos bíblicos de personajes que amaron al Señor. Y también cómo este amor hacia Dios podemos verlo, podemos demostrarle ejemplos prácticos para demostrarle a Dios nuestro amor por Él. Pero antes de empezar el estudio quisiera que nuevamente oremos. Señor y Padre Santo, que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy en esta noche, Señor, por esta gran oportunidad, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada persona, Señor, que se conectó la noche de hoy, Señor. Pero también te quiero pedir por aquellas que verán la grabación, Señor. Te pido, Señor, para que sea un gran tiempo, Señor, de edificación, Señor. Gracias porque has sido tú el que has elegido este tema, Señor. Hemos aprendido mucho, Señor. Y te pido, Señor, para que seas tú dándonos sabiduría y entendimiento, Señor. Pero sobre todo, Señor, para ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores, Señor. Señor, todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo. Amén. Ahora sí puedes pasarle a la próxima. Bueno, hay muchas formas y muchas maneras por las cuales, muchas razones debemos amar al Señor. Creo que si menciono todas, no me alcanzaría la noche, ¿cierto? Para mencionar cada una puntualmente de las razones por las cuales debemos amar a Dios. Y esta noche les voy a dar en unas cuantas, pero para mí fueron muy importantes, que quiero que tengamos en cuenta para poder amar al Señor. Y creo que la primera y la base de todas estas razones es que el Señor nos ha amado primero, ¿cierto? El Señor ha sido el primero en mostrar su amor. Y como lo dice en primera de Juan 4:19, no sé si a alguna le gustaría empezar acompañándonos con primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muchas gracias, sí. Y así tal cual como lo describe este versículo, nosotros podemos amarlos a Él porque Él nos amó primero. Y creo que el segundo es amor, y este atributo de Dios, sabemos que el amor de Dios es un atributo de Él, va agarrado de la mano con el primero que dije. Y ahí más atrásito en primera de Juan 4:8 dice, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿cierto? Sabemos que el amor es un atributo de Dios y Él quiere que nosotras tengamos este atributo por Él. Y es por eso que el Señor nos pide que le amemos. Esto lo veremos más a detalle, pero el Señor quiere que tengamos ese atributo y precisamente por Él. Y la tercera y muy bonita es que somos parte de su creación. Creo que
para poner un ejemplo, pensaba ahorita en que nosotros amamos mucho a nuestros padres, ¿cierto? Porque es por medio de ellos que estamos acá en este mundo, ¿cierto? Pero si pensamos más allá, ¿cuánto más debemos amar a quien nos eligió, a quien antes de la fundación del mundo ya nos había escogido, alguien que entre tantas posibilidades sabemos que al momento de crear un bebé hay muchas posibilidades de escoger, ¿cierto? Pero quien elige finalmente ese bebé es Dios, ¿cierto? Es por eso que debemos pensar en esa grandeza y en ese poder del Señor que tuvo para escogernos a nosotras, ¿cierto? Y el Señor nos hizo parte de su creación. Y es por eso que para mí es maravilloso pensar que entre tantas personas el Señor nos escogió. Y así como yo amo tanto a mis padres terrenales, debo aún más amar y tener un amor por aquel que me escogió. Y es por eso que el Señor nos da, se puede decir que Él es quien nos da un propósito de vida. El Señor es quien determina nuestro propósito de vida, pero va en nosotras cumplirlo, ¿cierto? Y creo que un propósito de vida en nosotras, creo que es el amar, el poder amar y el poder llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón. Eh, si cumplimos este propósito de vida, de llegarle a amar al Señor con todo nuestro corazón, estamos cumpliendo el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. No sé si teniendo ya esta idea clara y entrando un poco en el tema, creo que podemos pasar. Bueno, continuamos con el amor a Dios es un mandato. Todos sabemos este gran mandamiento. eh, lo encontramos en el Antiguo Testamento y a lo largo de los evangelios. El Señor nos lo recalca y nos lo dice. Nosotros escogimos la cita, el pasaje de Marcos 12:30, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, aquí está claro que se trata de un mandamiento. El Señor nos manda amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma y fuerzas, así como lo dice el pasaje. Pero también en Primera de Juan 5:3 nos dice algo muy importante. Eh, si alguien tiene la cita, por favor, podría ayudarnos a leer. Dice Primera de Juan 5:3, ¿cierto? Sí, Dice Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. gracias, Gaby. Bueno, aquí nos dice algo muy importante. El amor a Dios se trata de que guardemos sus mandamientos. Este, mm, Primeramente porque el Señor lo manda a hacer, y porque aquí nos da una razón muy importante por la cual debemos obedecer esos mandamientos. Nos dice que no son gravosos, porque el Señor, por medio de Juan, nos querrá decir, nos quiere explicar por qué no son gravosos. Entonces nosotros concluimos, sacamos varias conclusiones, pensando en que el Señor eh,
¿por qué nos manda esto como un mandamiento? Y pensamos en que el Señor eh, nos realmente es como un regalo realmente de Él para mostrarnos lo mejor y para nuestra vida. Eh, bueno, un ejemplo como un manual del fabricante. Cuando compramos algo, viene un manual de instrucciones para nosotros saber cómo eso va a funcionar de la mejor manera, cómo debemos usarlo, cómo va a funcionar. De la misma manera, el Señor nos deja a través de los mandamientos, su palabra, es como este manual para, para nosotros cómo vivir, nosotros cómo conducirnos de la mejor manera. ¿Y quién mejor que Él, el dueño y creador de la vida, ¿cierto? Quien nos da las indicaciones de cómo nosotros debemos vivir en esta vida, ¿cierto? Entonces, y ese es un punto. Y también pensamos, el Señor dice esto, no son gravosos también porque cuando nacemos de nuevo, se nos da corazones nuevos. Es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros, ¿verdad? Tomamos la decisión un día, todas las chicas que hemos tomado esa decisión de, de reconocer nuestra condición, ¿verdad? Pecadora, el Señor hace un cambio, renueva nuestros corazones y aún nuestros pensamientos son renovados. El Señor nos da corazones nuevos para poder amarlo de la manera que Él nos pide y nos demanda hacerlo. Este, recordaba una cita en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. El Señor dice en Jeremías 31:33, el Señor habla de un pacto que hace con la casa de Israel y dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí, es hermoso que el Señor eh, nos habla de ese pacto que con el pueblo de Israel dice que va a hacer. Y de la misma manera como el pueblo de Israel, el Señor también quiere en nosotros, eh, ha puesto esa ley, esa palabra en nuestros corazones. Y Él es nuestro Señor, nuestro Dios ahora. Y bueno, y por esa razón, eh, nosotros no vamos a ver esos mandamientos eh, como razones para angustiarnos. Y cuando realmente amamos al Señor, esta gran razón, esos mandamientos para nosotros no van a ser motivos de angustia o de temor nada por el estilo, sino que por el contrario, nosotros vamos a, a realmente agradar, deleitarnos en eso y no va a ser eh, difícil o gravoso poder cumplir lo que el Señor demanda de nosotros. La siguiente, bueno, ¿cómo debemos amarle? ¿Cómo debemos amarle? Leímos en el versículo de Marcos, pero también como les dije, en todos los evangelios encontramos este gran mandamiento aún en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. El Señor nos manda primero que todo amarlo con todo nuestro corazón. Nosotros cogimos como base el Salmo 63:1. Este, ¿Alguna chica me puede ayudar con una cita cada una, por favor? Salmos, Deuteronomio y Filipenses. Entonces, ¿qué nos dice Salmos 63:1? Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Muchas gracias, Maya. Entonces, este gran ejemplo del salmista nos muestra ese gran deseo, anhelo
por acercarse y conocer al Señor. Es decir, que amarlo con todo nuestro corazón significa, o sea, reservar lo mejor de nosotros para Él. No se trata de un sentimiento, afecto solamente, no, se trata mucho más profundo que eso. Es hacer tiempo cada día más para construir una relación más íntima con el Señor a través de la oración, a través de una conversación con el Señor eh, en lo secreto. El Señor desea eso de nosotros y Él quiere que lo conozcamos mucho más y ese es el deseo del Señor. Amarlo con toda nuestra alma. El Señor también desea que lo amemos con toda nuestra alma. Significa que dediquemos nuestra vida entera al Señor. ¿Quién tiene Deuteronomio 4:29? Hola, ¿me escuchan bien todos? Dice Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Muchas gracias. El Señor desea que lo busquemos de todo nuestro corazón y nuestra alma, y nos dice que si lo buscamos, lo hallaremos, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros buscamos realmente con todo el corazón, invitamos al Señor que esté presente en todas las áreas de nuestra vida. Él nos va a mostrar la manera como vivir de la manera que le agrade, ¿verdad? Entonces ese es el deseo del Señor, que la amemos con toda nuestra alma, en todas las áreas de nuestra vida y amarlo con toda nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Leamos este pasaje de Filipenses. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchas gracias. Aquí nos menciona eh, en varios aspectos en que debemos nosotros dirigir nuestra mente. El Señor quiere que nosotros dirijamos siempre nuestra mente y nuestros pensamientos a cosas valiosas. Cuando nosotros nos concentramos en el amor en lugar de otras cosas, de temores, tal vez rencores en el corazón, el Señor nos va a guiar y va a guiar nuestro corazón y a nuestras acciones correctas que le agraden a Él. Entonces el Señor desea que ese, esa, ese anhelo vaya acompañado también, también que en nuestra mente podamos también estudiar su palabra y conocerle cada día más a través de ella, aprender más de la palabra del Señor. O sea, ese amor, ese anhelo por conocer al Señor también debe ir acompañado de cierto conocimiento, también lo amemos con razonamiento y amarlo nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. El Señor desea que nosotros luchemos en medio de situaciones día a día, protejamos esa relación que tenemos con Él. Es decir, sabemos que a diario el enemigo de miles maneras, cierto, va a impedir que nosotros tengamos esos espacios de oración que el Señor desea. Entonces, con todas nuestras fuerzas, o sea, nosotros podemos perseverar. El Señor desea que también nos armemos de valor
y perseveremos y luchemos con aquellas cosas que quieran impedir, que quieran interrumpir de alguna manera ese encuentro de nosotras con el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor desea que luchemos y que lo amemos y lo demostremos de esta forma, con todas nuestras fuerzas. Siguiente, adelante, Brigitte. Bueno, creo que cómo debemos amarle al Señor también va agarrado de la mano en cómo pide Él o cómo quiere Él que le amemos. Y es por eso que antes de pasar a cómo pide, pensaba también un poco en cómo debemos amarle con todo nuestro corazón. Creo que el mandato también está en el Evangelio de Mateo 22:37. No sé si alguien lo tiene, lo puedo buscar rápidamente para verificar la cita. Mateo 22:37. Dice así, Mateo 22:37, dice, y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gracias, Lore. Vemos que cuando el Señor Jesucristo da este mandato, lo primero que pone es con con toda nuestra mente. Y creo que no, no podemos amar al Señor si no hemos limpiado todo nuestro corazón. Para sernos sinceras, nosotras como mujeres acá, creo que una gran parte de nuestro corazón ama al Señor, ¿cierto? Con nuestras obras, con nuestros actos, manifestamos que amamos al Señor. Pero para ser sinceras, hay una parte de nuestro corazón que aún ama cosas del mundo, ama, no sé, cosas materiales y cosas así, que aún están en nuestro corazón y aún no ha sido limpiado todo nuestro corazón. Y por eso lo decía al principio, que uno de los propósitos de la palabra de Dios en nuestra vida es que le lleguemos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Y el Evangelio y nuestra vida como creyentes es un proceso de limpieza en nuestro corazón para poder amar al Señor con todo nuestro corazón. Y creo que este proceso también consta de ponernos, eh, dejar que el Señor quite eso, dejar que el Señor se lleve todas esas cosas que aún son del mundo y aún nosotras mismas las amamos y limpia así mi corazón para tener un corazón sano y limpio que ame al Señor de todo corazón y así poder cumplir el siguiente mandamiento, que es amarás a tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo, que es semejante al primero. Creo que no podemos cumplir el primero si aún no hemos amado al Señor con todo nuestro corazón. Y creo que es por eso que nuestra vida como creyente debe estar también entrelazada en dejarnos limpiar el corazón del Señor. Creo que el Señor no va a quitar algo de nuestra vida si nosotras no estamos dispuestas a dejarlo. Es decir, el Señor quiere que le amemos con todo nuestro corazón, ¿cierto? Pero ¿cómo el Señor nos va a quitar las cosas del mundo si aún nosotras seguimos aferradas a las cosas del mundo? Me hago entender que no puedo yo decir, Señor, sí, limpia mi corazón y aún estoy, no sé, idolatrando o sirviéndolo. Sí, ese es el ejemplo, porque así como el Señor nos pide que le seamos fiel
que le sirvamos solo a Él, si nuestro corazón no está limpio, aún le fallamos, ¿cierto? Creo que le fallamos porque todo nuestro corazón aún no lo hemos dejado limpiar 100% del Señor. Si nosotros amamos 100% al Señor, ya no le fallaremos. Creo que suena muy fácil y muy bonito decir todo esto. Y hacer verdad a la hora de ponerlos en práctica es muy difícil, ¿cierto? Pero creo que para eso el Señor nos ha dejado el Evangelio, la iglesia, para edificarnos y vivir ese proceso paso a paso, porque no es imposible dejar que el Señor limpie nuestro corazón. No es imposible dejar y mover todas esas cosas que son del mundo y aún están en mi corazón y en mi mente y vivir una vida que le agrade al Señor. Vivir una vida amando al Señor 100%. Creo que cuando el Señor nos limpia, cuando empezamos a tener un corazón sano por el Señor, sanado por el Señor, podemos así decir que amamos a nuestro prójimo, porque nos amen o no, ahora estamos limpias y, y sabemos que el amor es de Dios, que Dios nos ha regalado ese atributo y así como podemos amarle a otro, también podemos amarle a las demás personas, ¿cierto? Y creo que hay no sé, muchas pautas que el Señor quiere que cumplamos para amarle. El Señor quiere que le amemos en espíritu y en verdad. Y hay una cita en Juan, la que está ahí, Juan 4, 23 y 24. Si alguien lo quiere leer, bienvenida. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias. Sabemos que adorar es una de las formas en las cuales expresamos también el amor a Dios. Es amor hacia Dios, pero Dios pide que hagamos esta adoración en espíritu y en verdad. Es necesario eh, hacer esto en espíritu. Y, y creo que el siguiente paso es la humildad. Creo que así como el Señor Jesucristo fue el máximo ejemplo de humildad y humillación, porque quien estaba en lo alto se humilló. Y creo que si nosotros tenemos un amor hacia Dios, también se refleja eso, ¿cierto? El Señor dice, mi hijo fue humilde, quiero que por amor, quiero que tú también lo seas por amor a mí. En 1 de Pedro 5, 6, 7, si alguien tiene también esa cita. Primera de Pedro 5, 6 al 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, Maya. También hay un versículo, se me pasa la cita, que dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, ¿cierto? El Señor quiere que nos humillemos ante Él y esa sea una forma en la que podamos amarle en verdad. Y una forma también de que el Señor pide que le hagamos, que ese amor hacia Él sea un amor lleno de gratitud.
en Salmos 100, 4 y 5. Si alguien lo quiere leer. Dice así, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Gracias. Creo que una forma de mostrar y expresar gratitud es sí, expresando esa gracia, ¿cierto? Adorándole, así como lo decía Dianita, ¿cierto? El adorar al Señor, el darle, el cantarle y poder cantarle, Señor, te doy gracias. Y Señor, poderle expresar. Creo que una forma también de mostrar el amor es expresándolo, ¿cierto? Expresando con nuestras palabras, expresar por medio de cánticos el amor que le tenemos hacia Dios es realmente grato. Y la última es con reverencia. En Salmos 95, versículo 6, dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bueno, creo que la reverencia es una palabra que nos han enseñado desde pequeña porque creo que el expresar amor hacia Dios y en medio de una oración siempre nos recalcan que debe ser con reverencia, porque Dios no es una persona cualquiera, Dios no es alguien cualquiera, Dios es un ser supremo, el cual debemos presentarle respeto. Hay también otro versículo en Deuteronomio, si alguien lo puede leer. Muchas gracias, Deuteronomio 10, 12. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Gracias. Este versículo dice, sino que temas a Jehová. Creo que nos habla claramente de ese temor reverencial que tenemos que tener hacia el Señor. Ese temor, ese respeto, porque como lo decía, no estamos hablando con cualquier, sino que estamos hablando con Dios. Y que creo que es una de las formas también de expresar amor, porque ¿qué más que mostrar respeto con Dios? Pasemos, por favor. Bueno, en la palabra del Señor encontramos muchos personajes, ¿cierto? Muchos personajes que demostraron este amor al Señor. Pero nosotros, bueno, resaltamos a tres de ellos. El primero es la vida de Pablo. Este, después del Señor Jesucristo, claro, realmente la vida de Pablo, a mí en lo personal me impactó muchísimo. La manera en que el Señor transformó su vida
y él la dedicó enteramente a él. Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Es una cita muy conocida. Realmente es claro que Pablo no tenía temor a morir para nada. Pablo entregó y dispuso su vida, su corazón enteramente al Señor, de tal manera que las persecuciones, todas las cosas que él sufrió, incluso en una ocasión donde lo apedrearon y lo dejaron casi medio muerto, él continuó cumpliendo el mandato del Señor de predicar, de compartir, y no se cansó. Y realmente él, él también, en su corazón sabía que el morir era ganancia para él, ¿verdad? Porque era muchísimo mejor compartir con Cristo. Y entonces realmente es un ejemplo de vida que realmente debería impactar nuestros corazones a realmente a tener ese corazón ferviente, y dedicación y demostración de amor profundo por el Señor. El siguiente ejemplo es David. eh, Escogimos el Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eh, este gran personaje también, y escritor de muchísimos salmos, nos demuestra este, ese anhelo, ese deseo, ese amor por servir y por estar en la presencia delante del Señor. Y, él dice que ha demandado y buscado estar en la casa del Señor todos los días y contemplar al Señor para inquirir en el templo, para dedicarse y aprender más del Señor. Eh, David, realmente a través de sus escritos podemos ver cómo expresa ese profundo amor y anhelo por el Señor, y es gran ejemplo para nuestras vidas también, en que podamos decirle en oración al Señor que coloque en nosotros aún, si realmente no lo estamos amando como Él demanda, podemos pedirle al Señor que, que nos ayude realmente a poder amarlo con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y, y desear y anhelar estar más cerca de Él. El Señor realmente se glorifica más en esto, ¿cierto? Y este, cuando nosotros estamos más satisfechos en el Señor, realmente el Señor es glorificado en nosotros, como dice en su palabra. ¿Y qué me ayuda con Esdras 7:10? Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias, Gaby. Bueno, aquí conocemos un poquito de este personaje Esdras. Una vez él regresó de la cautividad nuevamente a su pueblo. Él realmente preparó su corazón para, dice, para estudiar, para inquirir, estudiar, aprender más la palabra del Señor, para poder enseñarla. Pero antes de enseñarla, dice que él la cumplió, que él realmente practicó y puso en práctica, sí, obedeció lo que él aprendió
lo que él se dedicó a estudiar, que era la ley del Señor, y de esa manera poder enseñarla a otros. Entonces, qué gran ejemplo y bonito que nosotros también podamos preparar nuestros corazones para dedicarle al Señor más tiempo de estudio en su palabra, para así de esa manera, obviamente primero en nosotros eh, trabajar esa parte para poder transmitirlo a otros, ¿cierto? Poder enseñar a otros lo que el Señor nos ha enseñado y de esa manera poder cumplir lo que el Señor nos demanda. Y de esa manera nosotros demostramos ese amor al Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio. Podemos, estamos demostrando al Señor primeramente que le amamos, obedeciendo sus mandamientos, acercándonos más a Él, deleitarnos, así como el salmista David se deleitaba por eh, y tenía ese anhelo ferviente de estar más cerca al Señor. Entonces, estos son los ejemplos bíblicos que trajimos para compartir. Sabemos que hay muchísimos más, pero estos tres quisimos resaltar más. Adelante. Bueno, creo que hay muchos ejemplos prácticos para demostrarle o demostrar ese amor que tenemos hacia Dios, ¿cierto? Demostrarle a Él cuánto le amamos. Y creo que toda nuestra vida se puede ver, podemos reflejar o podemos demostrarle a Dios que le amamos. Y creo que tomé algunos que me parecieron importantes y muy bonitos porque lo aplicamos en nuestro diario vivir. La primera es orar antes de cada comida, ¿cierto? Creo que orar y agradecer por la comida es una forma en sí de gratitud y de reconocerle al Señor que fue Él quien suplió los alimentos, ¿cierto? Porque sabemos que muchas personas están pasando necesidades, pero tenemos para comer, ¿cierto? Sabemos que el Señor suple nuestras necesidades y creo que es una forma de agradecerle. Leer la Biblia cada día. Cuando nosotros leemos la Biblia, aprendemos de la palabra del Señor y podemos mirar y descubrir cuál es la voluntad que Dios tiene para con nosotros y cómo el Señor nos demanda, nos instruye paso a paso a cumplir esa voluntad, ¿cierto? El Señor quiere que estemos diariamente, continuamente aprendiendo de Él y que más que leer la Biblia, leer ese manual de vida que Él nos ha dejado para demostrarle que lo amamos y que lo estamos buscando. Creo que un ejemplo, bueno, de amor, no sé, romántico, sentimental, se puede decir que en las parejas de hoy en día se ve que ellos demuestran su amor por medio de afecto, ¿cierto? De pasar tiempo juntos y, y asimismo quiere que el Señor que seamos con Él, ¿cierto? Que pasemos tiempo con Él, que pasemos tiempos a solas con Él, que nuestra prioridad en nuestra vida que sea Él. Todas estas cosas, si lo priorizamos y si oramos cada día, nos van a ayudar a amarnos más, amar más al Señor, a que nuestro corazón se invada por el amor de Dios. Y es más fácil así soltar, dejar cosas y madurar y ir creando esa madurez para dejar y soltar aquello que aún estamos aferradas, ¿cierto? Creo que también perdonar a aquellos que nos hayan herido en algún momento, perdonar a nuestro prójimo, nos
nos ayuda para demostrar el amor a Dios, porque así como el Señor perdonó nuestros pecados para poder entrar ante su presencia, podemos ver y podemos reflejar ese amor, ese, ese amor a las demás personas. Cuando el Señor dice, eh, si mamáis, cumplís mis mandamientos, guardáis mis mandamientos. Y creo que más que seguirlo y que cumplir sus mandamientos, ¿cierto? Ayudando a otras personas. Así como el Señor Jesús dice que el que lo ayuda, si ayudamos a alguien es como si ayudásemos a Él, ¿cierto? Y creo que pensando en esto, pensando en que si ayudamos a las demás personas, estamos así cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su voluntad. Si cantamos alabanza, sabemos que el cantarle, el adorarle es una forma muy bonita de expresarle ese amor hacia Dios, ese amor reverente que le tenemos, ¿cierto? Dándole gracias en medio de la prueba. Así como expresamos gratitud por cada cosa que nos brinda y nos provee, creo que también debemos darle gracias es a Él porque en medio de la adversidad Él nos sostiene. Aunque veamos que la prueba es difícil, el Señor está allí para sostenernos. Que nuestro amor por Él no se acabe, que nuestro amor hacia Él abunde más y más, ¿cierto? Es lo que realmente el Señor quiere para con nosotras, que le lleguésemos a amar de todo corazón, que podamos decir, yo amo al Señor de todo corazón y es por eso que el Señor ha cumplido ese propósito en mi vida. Y pues eso fue todo lo que le queríamos compartir Diana y yo sobre el amor hacia Dios, ¿cierto? Si hay una chica o alguien que quiera aportar algún comentario, pues bienvenida. Hola niñas, bueno, yo quería compartir con ustedes un versículo. Ahora que hablábamos de cómo podemos demostrar el amor hacia Dios, pensaba en este pasaje. Está en 1 Juan 2, 3 y hasta el 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Bueno, en este pasaje yo pensaba, por cuando hablábamos de demostrar el amor, o sea, pensaba que el amor a Dios se demuestra con nuestra obediencia y que en la medida en que obedezco a Dios es en la medida en que yo demuestro no solo a Dios, sino también al mundo que le amo. Entonces, bueno, ya. Gracias, querido. Y gracias a a Brigitte y a Dianita, perdón, por compartirnos de esto, ¿cierto? Que realmente es un tema bastante valioso y que si bien creo que es algo que como creyentes tenemos claro que debemos y que sí, es importante hacer, muchas veces el practicarlo es algo que cuesta, es algo que implica esfuerzo, ¿cierto? Y, esto pues que compartía me llevó a meditar un poco también en lo que, bueno, también relacionado con lo que decía Ellen, de que como vimos desde la vez pasada, el amor es algo que se demuestra. No, incluso en la palabra lo dice, no se trata de palabras, se trata de hechos. Y a veces en el amor a Dios creemos que es diferente, que porque oramos y le decimos a Dios en nuestra oración que le amamos o que le agradecemos por las cosas que Él hace por nosotros, eso es suficiente. Y en realidad Dios espera de nosotros más que eso, que realmente
podamos evidenciar con nuestros actos y con nuestra vida de que les hemos amado. Y todos los ejemplos y las cosas que nos mencionaban las chicas son evidencias claras de que realmente le amamos a Él, porque son cosas en las que Él se agrada porque Él nos las ha mandado. Y ahora se me venía a la mente un pasaje que no sé si de pronto aquí en algún momento hemos mencionado o hablado, pero este pasaje es bastante diciente porque habla, bueno, habla del caso de Saúl, cuando, bueno, como sabemos, Saúl era rey en Israel. Está en primera, el versículo está en primera de Samuel, capítulo, ya les digo, pero para ponerles un poquito en contexto, Saúl era rey en Israel y, y pues él vemos que desvió su corazón, ¿cierto? De lo que Dios había mandado, había ordenado que cómo se debían hacer las cosas y cómo se debía conducir. Y en este sentido, pues hace cosas que son incorrectas y desobedece a Dios. El versículo es primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y en este caso es algo que me parece bastante interesante porque no habla directamente del amor, o sea, de que sea un contexto en el que está hablando del amor. Sin embargo, es una evidencia súper clara que habla del amor de nosotros hacia Dios. Y bueno, el Señor, bueno, Saúl peca ante Dios porque usurpa el trabajo, la labor que hacían los sacerdotes, algo que a él como rey no le correspondía. Y Dios le dice, por medio de Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y como decía, tal vez no es algo que diga evidentemente la palabra amor o de que uno diga no, es que ahí se está viendo el amor, pero realmente el amor a Dios se evidencia en la obediencia. El amor a Dios se evidencia en la obediencia. Y en este caso, lo que Samuel está diciendo, es decir, los holocaustos y el ofrecer pues todas estas ofrendas, valga la redundancia, a Dios eran algo agradable. Él pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Sí, realmente Dios se agradaba de que ellos fueran obedientes en eso y de que ofrecieran holocaustos, de que llevaran sus ofrendas ante el altar, ¿cierto? Pero dice, como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y qué nos expresa esto? Que más allá de hacer todo lo que se supone, eh, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la ley que se debía hacer o que incluso es aplicable a nosotros, más allá de hacer de todo aquello que se supone que un cristiano hace, realmente Dios busca es que nosotros lo obedezcamos. Sí, asistir a la iglesia es un mandato. Sí, el ofrendar es un mandato. Sí, el servir en la congregación es un mandato. Y todas esas cosas son cosas que complacen al Señor. Pero más allá de eso, ¿qué busca Dios de nosotros? Que le obedezcamos. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y así vamos a evidenciar el amor. Porque como decían Dianita y Brigitte, ¿cierto? El amor a Dios se evidencia, o sea, hace claro en que nosotros demos lugar a lo que su mandamiento dice, en lugar de ponernos a nosotros mismos por encima de ello. Y muchas veces creemos que el amor a Dios se evidencia como nosotros queremos evidenciarlo a los demás, eh, con palabras bonitas, con regalos, con acciones de servicio, no sé, otras cosas. Pero realmente Dios pide a nosotros es obedecer. Y es algo que cuesta, que implica esfuerzo. Y cuando las chicas hablaban de cómo debemos hacerlo, me preguntaba eso precisamente, porque creo que en la vida como creyente muchas veces estamos haciendo esfuerzos, ¿cierto? Pero realmente también en el amor día a día me estoy esforzando. Es algo que deberíamos preguntarnos. Entonces, en eso, pues era que queríamos que hoy meditáramos. Y gracias a Dianita y a Brigitte porque lo abordaron de una forma muy clara
y realmente es algo que debemos colocar en práctica. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición y que todas hayamos podido aprender y ser edificadas en la palabra de Dios. Muchas gracias.